Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, han negado al juez la existencia del protocolo en el que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se amparó para eliminar mensajes de su teléfono móvil. Si se confirma esta información, García Ortiz no podría justificar por qué borró sus conversaciones que podrían ser clave para esclarecer la presunta filtración de datos personales denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Es importante remarcar que el volcado del móvil de García Ortiz reveló que entre el 8 y el 14 de marzo no había ningún mensaje en su terminal, precisamente en los días en los que se habría producido la filtración de datos de González Amador. Además, un informe de la Guardia Civil confirmó que los mensajes fueron eliminados, ya que el análisis de otros dispositivos incautados demuestra la existencia de conversaciones con distintos subordinados. Entre ellos, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, y Almudena Lastra, quien sí los aportó al inicio de la investigación. Bueno, lo he dicho en el bloque de noticias anterior, Almudena Lastra no es una fiscal de la fachosfera. Almudena Lastra pertenecía a la Unión Progresista de Fiscales, de la que se dio de baja en protesta por la cacicada que hizo Álvaro García Ortiz, luego anulada por el Supremo, de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. No estamos ante alguien que actúe movido por su ideología fachosférica. Estamos ante alguien que, teniendo una ideología progresista, digo yo que la tendrá, si no nos habría apuntado a la Unión Progresista de Fiscales en su día, pues a lo que no estaba dispuesta es a incumplir la ley. A lo mejor porque no se le ha olvidado, a diferencia de Álvaro García Ortiz, que es que la responsabilidad fundamental de un fiscal es cumplir la ley, y para ello el primero que la tiene que cumplir es él. Almudena Lastra dejó ayer claro ante el juez, como también lo dejó claro Julián Salto, el fiscal al que le sacaron de un partido de la Champions para que enviara con urgencia copia de los correos de el novio, del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ambos dejaron claro que no había protocolo ninguno de borrado periódico de terminales, que por tanto ese bulo que pusieron en marcha el gobierno y sus sicarios mediáticos, pues era un bulo. Álvaro García Ortiz hizo un cambio de terminal justo en la misma semana donde supimos que el Tribunal Supremo le imputaba. Que fue a imputarle y dijo: me voy a cambiar de terminal. No porque lo dijera ningún protocolo, sino, como todos podemos sospechar, porque quería que la Guardia Civil no pudiera encontrar ningún mensaje en su terminal. Por cierto, estoy viendo algunas informaciones que dicen que la Guardia Civil va a poder recuperar los mensajes del terminal con el software Celebrite, que es un software israelí que... No entiendo esas noticias. Vamos a ver. No estamos hablando de que Álvaro García Ortiz cogiera su terminal y entonces borrara pin, ala, borrar, papelera, pom, y fuera borrando sus mensajes de WhatsApp. Lo que nos están diciendo es que cambió directamente de terminal. Por tanto, no entiendo cómo se puede aplicar un software dedicado a recuperar cosas de un terminal donde hayas borrado manualmente o por accidente cosas. ¿Cómo lo vas a aplicar para recuperar eso cuando el móvil es nuevo? Es decir, ahí no hay nada que recuperar. La única manera de recuperar eso es ir al servidor. Bueno, hay dos formas. Uno, los interlocutores que han mantenido conversaciones con Álvaro García Ortiz pueden aportar los mensajes que ellos tengan en sus terminales, cosa que ya han hecho algunos, por ejemplo la fiscal Almudena Lastra, y eso permite reconstruir parte del historial de comunicaciones de Álvaro García Ortiz. Y luego hay una segunda forma, dirigirse al servidor de WhatsApp,
Aquí estamos viendo que resulta que en Francia han encarcelado al dueño de Telegram porque se negaba a colaborar con la policía dando información de las cuentas sospechosas y las conversaciones mantenidas. Los servidores guardan la información que intercambiamos, cosa lógica, para poder cuando nos conectamos al servidor, a ver qué mensajes de WhatsApp nuevos tengo, pues va a WhatsApp, va a el servidor de WhatsApp, va a su base de datos, mira a ver qué mensajes nuevos tienes, te los manda y allí siguen los mensajes. Entonces requiérase al dueño de WhatsApp para que nos mande los mensajes intercambiados por García Ortiz, porque ahí están. Y no me cuenten rollos de que es que eso, cooperación internacional, y entonces no mandan. Oiga, que acabamos de encarcelar al de Telegram por negarse a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, los mensajes están ahí, recupérense. Lo otro del Celebrite, yo no lo veo. A lo mejor me equivoco, y si me equivoco, pues algún oyente que me dé la información por Twitter. Bueno, el caso es que hemos vuelto a constatar ayer que Álvaro García Ortiz miente por sistema, que el gobierno miente por sistema, en este caso con lo del tema del protocolo inexistente, y hemos constatado ayer pues también alguna otra cosa, como por ejemplo que hay algunos coimputados que quizá no ven las cosas muy claras y que prefieren desmarcarse de la defensa de Álvaro García Ortiz. Me parece muy importante esta noticia que les vamos a comentar. La mano derecha de García Ortiz renuncia a la defensa de la abogacía del Estado y ficha al abogado de los Puyol. Concretamente, ha sido Diego Villafañe quien ha renunciado a que la abogacía del Estado asuma su defensa ante el Tribunal Supremo en la causa abierta por la filtración de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. En su lugar ha optado por contratar al prestigioso penalista Cristóbal Martel, conocido por haber representado a la familia Puyol y al futbolista Leo Messi, entre otros personajes de relevancia. Esta decisión contrasta con la de su superior, el fiscal general Álvaro García Ortiz, y la fiscal de jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quienes sí cuentan con la defensa de los servicios jurídicos del Estado en la causa por un presunto delito de revelación de secretos. García Ortiz está representado por el abogado del Estado José Ignacio Ocio Martínez de la Puente, mientras que Rodríguez tiene como letrada a Zaida Fernández Toro. Bueno, la mano derecha de García Ortiz se desmarca de la defensa de García Ortiz. A García Ortiz le está defendiendo la abogacía del Estado. Y la mano derecha de García Ortiz, Villafañe, pues no ve las cosas muy claras y ha decidido buscarse su propio abogado y ha contratado al de los Puyol, que parece ser que es un gran penalista. ¿A ustedes qué les sugiere esto? Pues hombre, a mí me sugiere dos cosas. Primero, que ve la cosa chunga y por eso se busca un buen abogado. Y segundo, que no se fía un pelo de que el abogado del Estado que le han colocado para seguir las instrucciones del gobierno vaya a defenderle a él con el mismo ahínco que a García Ortiz. Vamos, me da la sensación, a lo mejor me equivoco, de que la mano derecha de García Ortiz está preguntándose si le van a hacer a él comerse el marrón. Y por eso, para evitarlo, se busca su propio abogado. Bueno, ¿quiere eso decir que se cuartea el frente pro García Ortiz? ¿Se cuartea el equipo de Fortuny? El equipo de Fortuny es como aparece mencionado el grupo que forman... Aparece automencionado. El grupo que forman Álvaro García Ortiz y la gente próxima a él en la Fiscalía. Como saben, la Fiscalía General del Estado está en la calle Fortuny. Entonces, en las conversaciones que intercambian, pues algunas de ellas ciertamente escandalosas, sobre el asunto de los correos del abogado del novio de Ayuso, pues se refieren a sí mismos como el grupo de Fortuny. Bueno, pues a lo mejor la mano derecha de García Ortiz
es la primera deserción en el grupo de Fortuny, ¿no? O al menos a eso apunta el hecho de que renuncie a la defensa de la abogacía del Estado y se busque a un penalista en condiciones que le defienda a él, no simultáneamente a Álvaro García Ortiz y a él, porque eso puede acabar como el Rosario de la Aurora. ¿Y por qué lo ve mal la mano derecha de García Ortiz? Pues porque los datos que estamos conociendo no le dejan en muy buen lugar. Vamos, probablemente no fue él quien filtró hacia Moncloa los correos del abogado del novio de Ayuso, pero que tuvo una participación en lo que es, a todas luces, una operación de clara motivación política, pues es más que evidente. Y si no, escuchen esto. La mano derecha de Álvaro García Ortiz mostró interés en saber si había algo más sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Según ha salido a la luz, Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, contactó telefónicamente a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, para preguntarle si existía alguna otra causa abierta contra la pareja de la presidenta madrileña, según declaró ella misma ante el Tribunal Supremo. Durante su comparecencia en el Supremo, Lastra confirmó que el 7 de marzo, una semana antes de que se filtrara la información, ya sabía que los correos electrónicos estaban relacionados con el novio de Ayuso. Según su testimonio, recibió por correo electrónico la notificación de una denuncia por presunto fraude fiscal presentada ante un juzgado. Los mensajes provenían de Villafañe, de Álvaro García Ortiz y de otra cuenta genérica de la Fiscalía General del Estado, una forma de proceder poco habitual que generó su malestar al sentirse ignorada en los procedimientos habituales. O sea, que Álvaro García Ortiz y su entorno, el equipo de Fortuny, en el que estaba pues Diego Villafañe, ponen en marcha la denuncia contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y no solo eso, sino que llegó Diego Villafañe a preguntarle a Almudena Lastra, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si había más datos sobre el novio de Ayuso. Fíjense en la gravedad de eso, que la Fiscalía General del Estado pregunte a un fiscal: ¿tenemos más mierda que sacar contra el novio de este rival político? Eso ya no es que hubiera ahí un caso y oiga, están investigando y bueno, resulta que, anda, mira, este es el novio de esta... No, estaban buscando activamente basura. No puede hacer eso la Fiscalía General del Estado. No puede buscar basura selectivamente sobre sus oponentes políticos. No puede dedicarse a preguntar a los fiscales que dependen de ellos: tenemos más contra Ayuso, tenemos más contra Abascal, tenemos más contra... No pueden. Eso es una Fiscalía General de un Estado totalitario, no de un Estado democrático. En un Estado democrático hay unos procedimientos que, como dice la fiscal Almudena Lastra, se saltaron en el caso del novio de Ayuso y desde la Fiscalía General del Estado tramitaron las cosas al margen, dejándola a ella al margen. Y no solo la dejaron al margen, sino que encima preguntaban: pero y tenemos más basura para... Eso no es la forma de proceder de un órgano neutral. Y la Fiscalía General del Estado tiene que ser un órgano neutral. No puede ser un órgano al servicio de un partido o al servicio de los ataques a otro partido. No puede ser un órgano regido por la parcialidad política. No puede ser un órgano que vaya buscando específicamente basura sobre tal político o tal persona. Si las investigaciones policiales arrojan datos que dicen que tal político o tal familiar de un político pues tiene basura, pues bueno, la Fiscalía, siguiendo los procedimientos habituales y sin alterarlos un ápice con respecto a lo que haría con cualquier ciudadano, pues tramita las cosas. Pero eso de ir buscando activamente basura sobre un político determinado, eso es una utilización torticera de la Fiscalía General del Estado. Eso no se puede hacer. Eso es propio de un Estado totalitario o de un Estado autoritario.
Lo tiene chungo la mano derecha de García Ortiz, precisamente por este tipo de cosas. Así que no me extraña que se busque un buen abogado que pase de la abogacía del Estado que representa a Álvaro García Ortiz y que trate de estructurar su defensa de la mejor forma posible. Primero, porque necesita una buena defensa, y segundo, porque efectivamente, si sigue representado por la abogacía del Estado, se va a terminar comiendo el marrón. Bueno, tensión en Paiporta, tensión con su alcaldesa socialista. Ya vimos el otro día que en un movimiento que tiene pocos precedentes, PP, Vox y Compromís se unieron para reprobar a la alcaldesa socialista de Paiporta. Ya vimos cómo pues la increpaban en el pleno del ayuntamiento por dedicarse a multar a los voluntarios que venían en sus tractores de otros pueblos cercanos para ayudar en Paiporta. Pues les ponía multas por aparcar mal a los tractores. O sea, es increíble. Bueno, pues escuchen a una madre hablándole a la alcaldesa de Paiporta en el pleno. El pleno de Paiporta vuelve a convertirse en escenario de críticas y reproches por parte de los vecinos hacia las autoridades municipales. En esta ocasión, la alcaldesa María Isabel Albalat presidió una sesión marcada por las quejas vecinales sobre la gestión de la crisis que comenzó el pasado 29 de octubre. Durante el turno de intervenciones en el salón de plenos, una vecina tomó el micrófono para relatar su experiencia durante el trágico martes de la gota fría, describiendo los momentos difíciles que se vivieron. El día 29, cuando pasó, el día 29. Los niños seguían en la escuela y usted no dio tampoco la alerta de que no fueran los niños a clase. ¿Qué mierda estaba pasando ahí, con todo el perdón? Porque si yo no llego como instinto de madre, si a mi hijo le pasa algo, me cargo a cualquiera. Y ahí lo digo. Y por favor, lo único que pido, si no se le cae la cara de vergüenza, dimita ya de una vez, por favor, porque Paiporta no necesita eso. Este episodio se suma a los muchos vividos en los últimos días en el pleno de Paiporta y de muchas otras localidades afectadas por las riadas del pasado 29 de octubre. Ya lo he comentado alguna vez en estos micrófonos. La riada que se va a llevar al PSOE valenciano va a ser de órdago. El Partido Socialista, muy posiblemente, esa es la sospecha que tenemos todos, retrasó deliberadamente la ayuda a Valencia para que la situación se enmerdara, para poder culpar al gobierno autonómico. 3 días y medio tardaron algunas unidades militares en recibir la orden de desplazarse a Valencia. 3 días y medio. Mientras la gente estaba muriendo en Paiporta, mientras empezábamos ya a contar los cadáveres, el Partido Socialista, con todos los diputados socialistas valencianos, se quedaba en el pleno del Congreso votando la toma de control del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Después de eso, los alcaldes socialistas siguen sin pedir explicaciones al gobierno central, siguen sin pedir explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar, siguen sin pedir explicaciones a la AEMET, siguen sin pedir explicaciones a quienes han implantado las políticas hídricas y falsamente ecologistas que han motivado que al final haya habido muertos, o haya habido muchos más muertos de los que podría haber habido si se hubieran limpiado los cauces de los ríos, si se hubiera construido la presa de Cheste. El Partido Socialista en Valencia está acabado. Por mucho que intenten echar balones fuera o poner el foco sobre Mazón. Muy posiblemente Mazón también está acabado por inutilidad, pero no por haber tenido un comportamiento presuntamente criminal. Y la gente, en los pueblos afectados, creo que lo tiene bastante claro, y lo de Paiporta es muy significativo. Vamos, no sé si sacará algún voto el Partido Socialista en Paiporta en las próximas elecciones, posiblemente la familia de la alcaldesa y 4 que tenga por ahí colocados. Si alguien pensaba que la indignación de la gente se puede tapar, yo creo que se equivocaba. Que se intenta tapar, está claro, basta con ver cómo se tratan este tipo de noticias en los medios de la región.
Oiga, si estuviéramos hablando de cualquier otro incidente, protesta, en cualquier otro pleno de España, en un ayuntamiento gobernado por el PP, todos los medios locales se harían eco de eso. Traten de buscar ustedes información sobre esto de la tensión en el pleno de Paiporta en los medios valencianos. Resulta complicado encontrarla. ¿Ven ustedes por qué es útil Twitter? Pues porque la gente graba lo que pasa en los ayuntamientos y lo difunde. Y por eso lo sabemos. Si tuviéramos que esperar a que se hicieran eco medios que al final dependen de la publicidad institucional o de las subvenciones directas, pues estaríamos apañados. Digamos, nadie sabría que una madre en Paiporta le cantó las 40 a la alcaldesa diciéndole: ¿por qué no diste orden de que los niños se fueran de los colegios? Porque es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no dio orden de que los niños se fueran de los colegios? En fin, y mientras tanto, pues Asaja denuncia que las autoridades españolas no están reclamando a Marruecos el dinero que Marruecos está obligado a pagar por superar las cuotas de importación de tomates. ¿Por qué este gobierno trabaja perpetuamente para Marruecos? Escuchen. El acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la Unión Europea vuelve a estar en el centro del debate político. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, conocida como COAG, ha denunciado el incumplimiento por parte de Marruecos de las obligaciones establecidas en dicho acuerdo, específicamente lo relativo a la cuota de exportación de tomate libre de impuestos. Según la organización agraria, Marruecos ha sobrepasado ampliamente la cuota anual de 285.000 toneladas de tomates libres de aranceles, estipulada a un precio mínimo de 0,46 euros por kilo. Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG, señaló que desde 2019 el país magrebí habría excedido en aproximadamente 230.000 toneladas anuales el límite acordado. Esto, según Góngora, implicaría que Marruecos debería haber abonado 71,7 millones de euros en aranceles a España durante los últimos 5 años por este excedente de tomate introducido en el mercado europeo. La COAG ha planteado este asunto a la Comisión Europea, pero el organismo ha indicado que la supervisión del cumplimiento de las tasas arancelarias es competencia de los Estados miembros. Perdón, antes he dicho Saja y era COAG, ¿no? Efectivamente, don Luis. Sí. O sea, que Marruecos tiene estipulado más o menos 300.000 toneladas de tomate que puede meter en la Unión Europea sin aranceles. Sí que se les cobre a esos tomates una cantidad. Resulta que está duplicando lo que mete en la Unión Europea en tomates. Tiene autorizado 275.000 y está metiendo otros 250.000 o algo por el estilo. Está prácticamente duplicando lo que puede meter sin aranceles y nadie le está cobrando los aranceles. Resulta que los agricultores preguntan a Bruselas y dicen: no sé, pregunte usted a su gobierno, que es quien tiene que cobrar los aranceles. ¿Por qué el gobierno español no está cobrando aranceles a Marruecos? O sea que no solo mantenemos a los menas que nos manda el rey de Marruecos, no solo mantenemos a delincuentes que nos llegan de Marruecos. Pregunto, ¿cuántos de los que indultó el rey de Marruecos por su no sé qué cumpleaños o su no sé qué aniversario de la subida al trono hace no demasiados meses, cuántos están ahora en las calles españolas delinquiendo? Resulta que no solo tenemos que mantener a los ilegales que nos llegan de Marruecos, que nos cuesta todo una pasta, sino que Marruecos, el rey de Marruecos se compra yates de decenas de millones de euros. El rey de Marruecos se gasta casi 1.000 millones de euros en comprar satélites espía. El rey de Marruecos se gasta cientos de millones de euros en comprar armas modernas. Y resulta que encima no le cobramos tampoco los aranceles por los tomates que mete por encima de cuota en la Unión Europea. ¿Cuál es el objetivo? ¿Beneficiar a Marruecos o arruinar a los agricultores españoles? ¿O son ambos? Arruinar a los agricultores españoles porque eso es lo que dice el plan en el que se enmarca la Agenda 2030 y luego ayudar a Marruecos, pues no sé, quizá a cambio de una comisioncilla.
es una cosa curiosísima. Siempre salimos perdiendo nosotros. Es espectacular. Ya saben que recientemente le acaba de entregar la aduana de Ceuta y Melilla a Marruecos Pedro Sánchez. Le acaba de entregar el control. De tal manera que ahora es Marruecos quien decide qué camiones españoles pasan hacia Marruecos. Pero a la inversa, es Marruecos quien decide qué camiones marroquíes pasan hacia Ceuta y Melilla. Vamos, que si alguien me dice que es que Pedro Sánchez en realidad se llama Ali Sancha y nació en Tánger y es un agente infiltrado del rey de Marruecos, pues no me extrañaría, vamos, viendo su comportamiento sería bastante coherente.